Muy buenos días, tengan todos ustedes, también los que nos siguen en las redes sociales. El día de hoy vamos a hacer un paréntesis de la serie Un Mundo en Confusión y vamos a abordar un tema que lo he titulado Atrapado en un cuerpo de adulto. Cuando mi esposa me preguntaba ¿de qué vas a hablar? Le dije el tema, se reía, pensó que era broma hasta que lo vio anunciado, me dijo, ¿sí vas a hablar de eso? Le dije, sí, voy a hablar de eso. Atrapado en un cuerpo de adulto. ¿Cuántos de ustedes han escuchado la historia de Peter Pan? Yo creo que muchos, ¿no? En su infancia. ¿Quién era Peter Pan? Peter Pan era un niño que no crece, o sea, un niño que en la historia no crece, se mantiene alrededor de los 10 años y aparte odia el mundo de los adultos. Pues haciendo alusión a este personaje, un psicólogo norteamericano de nombre Dan Keeley escribió un libro que precisamente lleva el título Síndrome de Peter Pan, la persona que nunca crece. Y este libro describe la conducta de muchas personas adultas que su comportamiento emocional no corresponde a su edad cronológica. Esto implica que puede tener una persona de 50 años y comportarse como un adolescente de 15 años, ¿no? O puede tener 40 años y comportarse como de 10 años. Ahora, esto básicamente es un niño atrapado en el cuerpo de un adulto. Ahora sí que entiéndase mi sarcasmo. Ahora, ¿cuántos han conocido este tipo de personas? ¿No les ha tocado ver a generalmente mujeres ya de una edad pues adulta y siguen yendo a las discotecas constantemente? O sea, es algo que se vive, ¿no? Lo vemos alrededor en esta sociedad. Algunos hombres igual que ya rebasan una edad adulta y siguen comportándose no propia de la edad que cronológicamente tienen. Ahora, estos conocemos un poco de alguna historia de esto, pero aún peor, ¿cuántos viven con alguien así? No se coden, ya vi que están codeando. Ya te codeaste a la mujer o al esposo, no. ¿Cuántos viven con alguien así, hermanos? Miren, cuando me refiero a vivir con alguien así, no me estoy refiriendo a un comportamiento, o mejor dicho, me estoy refiriendo a un comportamiento eventual. No, ya lo dije al revés. Cuando dije que cuántos han vivido o viven con alguien así, no me refiero a aquellas personas que tienen un comportamiento eventual. O sea, todos en un momento dado en nuestras vidas podemos llegar a comportarnos de una manera infantil. Tu esposa no le das el regalo navideño que quería y se porta infantilmente, ¿no? Te deja de hablar unos 2, 3 días. O los hombres igual, de repente no nos hacen la sopa como queremos y ya pegamos el grito en el cielo. O sea, todos manifestamos en un momento dado en nuestras vidas ciertos rasgos de infantil. Pero a lo que me refiero es a un comportamiento de una persona que ya es algo habitual en él. Un comportamiento que se caracteriza básicamente por la falta de responsabilidad. ¿No es cierto? Miren, esta conducta, los que estudian esto de la conducta del hombre, dicen que una de las causas es orgánica. Esto quiere decir que puede ser un daño cerebral o un trastorno mental. Pero las personas que entran en esta característica son muy reducidas a comparación de otro gran campo donde entran la mayoría, que es básicamente aquellas personas que no tienen un problema orgánico, sino simplemente han decidido por voluntad propia renunciar a toda responsabilidad, renunciar a todo compromiso. Y estas personas tienen ciertas características. Voy a mencionar algunas y quiero mencionar que algún parecido con la realidad es mera coincidencia. Era coincidencia. Miren, uno de los rasgos es que las personas presentan un pobre control emocional, ¿no? O sea, emocionalmente no saben de alguna manera filtrarlas, no saben controlarlas y andan disparados emocionalmente. Le echan la culpa a todos los demás. Pasa algo y ellos no son los culpables, son los demás que los rodean. Tienen la tendencia a decir mentiras. Incluso también se caracterizan por insultar a la gente. Hay una falta de control en sus impulsos y esto va enfocado a que no consideran su manera de hablar. O sea, no les importa si lo que van a hablar va a ofender a los demás. Es una persona que interrumpe constantemente y que en sus decisiones muchas veces es muy fluctuante. También se refiere a una persona que necesita llamar la atención porque él quiere ser el centro de todo. Abusa de los demás, una persona narcisista también, y una persona que constantemente cae en contradicciones. Ahora, esta conducta no es más que un rasgo de inmadurez.
es precisamente eso de lo que vamos a hablar el día de hoy. La inmadurez que muchos de nosotros como cristianos presentamos. Y no necesariamente porque nos comportemos muchas veces de una manera infantil como lo que acabo de describir, sino que este fenómeno en la sociedad en la que nos encontramos es una buena ilustración que nos ayuda a mirar cómo vive la mayor parte de creyentes dentro de la iglesia. Creyentes que tienen años ya en el evangelio y que por lo tanto se esperaría que fuesen maduros en la fe, pero todavía son niños espirituales y que su carácter los delata por su comportamiento, por su forma de expresarse, por su forma de reaccionar en las dificultades dentro de la iglesia o de la vida. ¿Por qué? Porque no saben todavía cómo controlar esas cosas. Y miren, el evangelio no solamente se limita a salvarnos, como me han escuchado decirlo muchas veces, porque esa es la esencia del evangelio, librarnos de la ira de Dios. Lo que dice Juan 3:16, el que no cree en él, o sea, el que cree en él tiene vida eterna, pero el que no cree en su Hijo, la ira de Dios está sobre él. ¿Por qué razón? Porque hemos ofendido a Dios con nuestras acciones. Todo ser humano nace con esa inclinación hacia el pecado, hacia lo malo, de tal forma que de una u otra manera hemos violentado o hemos transgredido la ley de Dios. Nos hacemos acreedores a la condenación. Pero el evangelio va centrado en eso, librarnos de esa condenación, librarnos de la ira de Dios, darnos vida eterna en el momento en que nos arrepentimos y reconocemos que hemos ofendido a Dios y pensamos que ya la libramos, ya soy cristiano, vengo a la iglesia, asisto los domingos o asisto entre semana a un estudio bíblico, traigo mi Biblia, oro, algo que anteriormente no hacía y pensamos que el evangelio se limita ahí, pero el evangelio va mucho más allá que eso. Nos lleva a un proceso de madurez. Muchos de nosotros en el área, en el círculo en el que crecimos, generalmente no teníamos un patrón pues muy apropiado bíblicamente de formación de vida, ¿no es cierto? Y crecemos todos así como que pues mal, descompuestos. Cuando venimos al evangelio, uno de los propósitos es que empieza a ordenar nuestras vidas. Y una de esas precisamente nos lleva a una madurez. Miren, la madurez en la Biblia es una palabra que se utiliza que es teleios en el original, en el griego. Pero en los tiempos bíblicos, la palabra teleios era utilizada o se refería para aquellas cosas que cumplían el propósito para lo cual fueron creadas. Les voy a poner un ejemplo. Si, no sé, ustedes toman a lo mejor un martillo en su mano. A lo mejor es un ejemplo así muy burdo, pero me va a servir para lo que voy a decir. ¿Cuántos comen con un martillo? Dirías, necesita ir al psiquiatra, ¿no? O sea, no es normal. ¿Cuántos comerían con, no sé, con un desarmador la sopa? Pues no está cumpliendo el propósito porque el desarmador fue creado, no sé, para apretar un tornillo o el martillo para pegarle a una pared o a un clavo. Para eso fueron creados. Entonces, cuando algo cumple el propósito para lo cual fue creado, se decía que era perfecto. Y nosotros fuimos creados por Dios para reflejar en nuestras vidas el carácter de Él. Cuando empezamos a reflejar el carácter de Él en nuestras vidas, entonces estamos cumpliendo el propósito para el cual fuimos creados. Estamos llevando a esa perfección. Por ejemplo, ¿cuántos eran aquí en un momento dado, se resentían mucho? O sea, guardabas rencor en tu vida. Y te acordabas hasta el día, la fecha, la hora, el momento, una memoria en todo lo que las ofensas que te daban. Y ahí lo tenías. Éramos muy históricos en nuestra vida, en nuestros acontecimientos. Y ahí está la mujer o el esposo, los hijos, sí. Pero ¿te acuerdas que tal día, a la hora tal, en tal momento me hiciste tú tal cosa? Éramos así. Pero cuando venimos al evangelio, una de las cosas que impacta nuestras vidas, ¿cuál es? El amor de Dios. Y ahora empieza a transformar nuestras vidas de tal forma que empezamos a reflejar precisamente esa característica en nuestras vidas. Empezamos a amar. Y una de las características de amar es que no guarda rencor. Este término en la Biblia es un término contable, donde hay un registro de todas las operaciones. Esto es muy útil en una empresa, pero no es útil para guardarlo en nuestras vidas.
Por eso dice que el amor no guarda rencor. ¿Qué es lo que sucede cuando venimos a Cristo? Va cambiando nuestra manera de pensar, nuestras emociones, cambia nuestro corazón. Ya no guardamos rencor, perdonamos. ¿Qué es lo que estamos manifestando? Madurez. Este tipo de madurez que ahora como cristianos necesitamos manifestar entre nosotros, en el hogar, en donde nos reunimos o en donde nos movemos. Es a esa madurez a la que me estoy refiriendo. Ahora, la inmadurez en la iglesia se puede manifestar de muchas formas y una de ellas, cuando una persona actúa como lo que acabo de describir, no quiere de alguna manera aceptar responsabilidades. Eres padre de familia y de alguna manera eres un creyente, independientemente del rol que te estás teniendo ahorita, sea padre, madre o hijo o hija, o un joven ya adulto pero soltero. Tenemos ciertos roles en nuestras vidas que hay que jugar. Ahora, dentro de esos roles, nosotros muchas veces caemos en algo que es el egoísmo. Somos egocéntricos. Y el egoísmo precisamente es una señal de falta de madurez. Falta de madurez. Como ahorita mencionaba, una de las formas en las que manifestamos eso es de que muchos padres de familia tienen este rol ahorita, en este momento. Estás casado, tienes hijos, tienes esposa, pero no eres responsable con lo que tenemos o lo que nos manda el Señor. Fíjense que una de las características del pecado es precisamente la irresponsabilidad en el hombre, en el ser humano en general. ¿Qué fue lo que pasó cuando Adán y Eva pecaron? Cuando viene el Señor a hacer cuentas, ¿cuál fue una de las manifestaciones que hizo el ser humano? Primero se escondió de Dios. Eso es algo típico, escondernos de Dios. Después, cuando el Señor viene y los confronta, ¿qué es lo que hicieron? Ellos buscaron por sus propios medios llevar a cubrir su desnudez, o sea, su falta. En tercer lugar, una de las cosas que vemos es que responsabilizaron a otro de la situación. Cuando le dijo Adán a Eva, oye, ¿por qué? Bueno, sí, cuando dijo Dios a Adán, oye, ¿por qué comiste el fruto que te prohibí? ¿Qué fue lo que hizo Adán? Le echó la culpa a quién, no solo a la mujer, le echó la culpa a Dios. Porque él le dijo, tú me la diste. O sea que si hay un responsable, ese eres tú. Porque tú sabías cómo era y así me la diste. Ese no era el asunto. O sea, el punto es que acabamos responsabilizando a otros. La mujer le echó la culpa a la serpiente. Y la serpiente, como ya no había nadie, pues dijo, bueno, pues ya, ¿no? Pero de alguna forma, esa es una de las manifestaciones, responsabilizamos a otro de nuestras acciones. Ahora, vamos a comparar esto como los bebés y los niños. ¿Cómo son los bebés y los niños? Completamente centrados en ellos mismos. Gritan si no consiguen lo que quieren cuando lo quieren. Ya pensaste en tu esposa, ¿no? En tu esposo, no. Pero vean cómo muchas veces nos caracterizamos así. O sea, no siempre nos conducimos así, pero en ciertos periodos solemos reflejar un aspecto infantil en nuestras vidas. Todo lo que conocen los niños y los bebés son sus propias necesidades, sus deseos. Generalmente nunca dan gracias por nada porque pues obviamente no pueden. Ellos no pueden ayudar a los demás, no pueden dar, solo pueden recibir. Pero déjenme decirles algo, esto no tiene nada de malo en sí mismo, porque es un escenario natural de la infancia. Pero ver a un niño cuyo desarrollo está detenido de manera que nunca va más allá de esta etapa egoísta, eso sí es una tragedia. Y eso es algo que ha caracterizado no solo a la sociedad, sino que se ha introducido dentro de la iglesia, porque obviamente traemos ya estos rasgos en nuestras vidas, donde venimos ya distorsionados, mal enfocados, mal formados del mundo, venimos a la iglesia y no queremos cambiar nuestra manera de pensar. Queremos asumir que estamos haciendo bien las cosas y no permitimos que el consejo de Dios instruya nuestras vidas y haga las mejorías que tiene que hacer en nuestra vida, ya sea como padre, como mujer, como hijo, como adolescente, en el rol que te toca, estás jugando ahorita. Y eso es exactamente el estado espiritual de las multitudes que se encuentran en la iglesia en general. Es el mismo estado. Están absolutamente preocupados en ellos mismos. Es por eso que la Biblia dice que en los postreros tiempos el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué? Por causa del pecado. Estamos viendo tanta situación a nuestro alrededor que ahora cada quien se rasca por sus propias uñas. O
sea, el amor se ha estado enfriando porque estamos viendo que la maldad se ha ido multiplicando y mismo sucede dentro de nosotros como de la iglesia. Y esto es exactamente, vuelvo a repetir, el estado en el que se encuentran algunos hermanos dentro de la iglesia, ¿no? Si no es que llegamos a manifestar estos rasgos en un momento dado todos dentro de la iglesia. Ahora, ellos quieren, los niños, hablando de los niños, otra vez usando el ejemplo de ellos, que se les resuelvan los problemas, ellos se ocupan en su propia comodidad, su desarrollo espiritual de alguna forma es detenido en aquellos que ya como cristianos no llevamos esa transformación a través de la palabra de Dios y no llevamos esa transformación porque somos indiferentes a la palabra de Dios. Pensamos que el conocimiento en sí mismo es suficiente para saber que estamos bien. Déjame decirte algo, el conocimiento bíblico que nosotros podamos tener no es suficiente para el cambio. Vayamos a Colosenses, capítulo, ahorita les voy a decir el texto. Colosenses, Efesios 4, versículo 22. Efesios 4, versículo 22. Para que veamos cómo el conocimiento no es suficiente solamente para promover un cambio en nuestras vidas. Porque si el conocimiento fuera suficiente, los fariseos, los saduceos y los escribas serían súper hombres espirituales y no es el caso. Vean lo que dice ahí Efesios 4, 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, o sea, esto de pasada manera de vivir se refiere a conductas, pero una conducta está sometida a un pensamiento. O sea, nosotros actuamos de acuerdo a cómo estamos pensando, a nuestros ideales, a nuestros principios. Ahora, aquí dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y vestíos, paso al verso 24, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Aquí la palabra, cuando habla de vestir, generalmente en la Biblia, este término de vestir usa la metáfora, pero para referirnos de conducta. Despójate y vístete, hablando de conducta. Despójate de esa conducta que antes hacías y vístete, o sea, de la conducta de Cristo. Muchas veces en la vida cristiana lo limitamos el cristianismo así. Solamente lo limitamos a una conducta. Ya no hagas esto y ahora haz esto. Ya no hagas aquello y ahora condúcete así. Pero la vida cristiana no solamente se limita a una conducta como tal. Lo podemos hacer, pero eso es moralizar nada más. Viene una moralización, lo que Obrador quiere hacer en México, ¿no? Él dice la revolución de las conciencias, vamos a moralizar a la gente. Pero déjenme decirles algo, la moralización no te salva. Si no hay un cambio en nuestra manera de pensar, y eso solamente obra el Espíritu Santo a través de su palabra. Ven lo que dice el verso 23. El verso 22, pasamos al verso 24 y dejamos libre el 23, pero vean, vamos a leer ahora sí desde el verso 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y observa, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre. Si tú solamente te limitas a una conducta, no hagas esto y no hagas aquello, esto es el problema que cometemos como padres. Le decimos a nuestro hijo, haz esto, haz aquello, pero no nos enfocamos en su corazón. Y es algo donde nosotros necesitamos trabajar en el corazón, que es la fuente de donde produce todo el comportamiento. Es por eso que el problema del hombre no es de conducta, el problema del hombre es de naturaleza. Si tú cambias su naturaleza, entonces vas a cambiar su manera de ser de la persona. Y eso es la esencia del cristianismo. Viene a cambiar nuestro corazón, nuestra manera de pensar, porque el corazón es el asiento de las emociones, de la voluntad, de la conciencia. Entonces viene una transformación total en la vida del hombre y ahora podemos ser para lo cual Dios nos salvó y nos transformó. Hombres que ahora podemos manifestar conductas distintas. Entonces, regresando a lo que ahorita le estaba mencionando, es de que un niño o un adulto
que se queda limitado a esa etapa de su vida y cronológicamente va avanzando, pero emocionalmente se queda estancado, es algo trágico, porque es anormal. Está detenido en la infancia y eso a su vez produce falta de discernimiento. Los niños no disciernen, no tienen la comprensión de ver qué es bueno, qué es malo, todavía no tienen esa madurez. Por eso es una locura que ahora ellos elijan lo que sientan ser. A ver, suéltale el carro, la llave de tu carro a un niño de 5 años. O sea, no, porque no tiene la madurez, ¿no es cierto? Pero sí les estamos dejando que tomen el control de su vida en decidir qué es lo que quieren ser. Tú sé lo que quieres hacer. Ese es el peor engaño. Fíjate cómo juegan, o sea, los limitamos en algo, reduciendo a los que no tienen la capacidad, pero sí tienen la capacidad para hacer otras cosas que van a afectar toda su vida. Entonces, ¿a qué se refiere discernimiento? Miren, porque voy a estar hablando también de esto. El discernimiento en lo secular se refiere a la capacidad de poder nosotros tomar una decisión o decidir algo cuando hay dos decisiones. Repito, la capacidad que tenemos para tomar una decisión ante dos soluciones. Aparentemente las dos son buenas, pero necesitamos tomar una decisión en base a la reflexión, en base a la profundidad. Y cuando nosotros tomamos una decisión correcta ante una circunstancia correcta, entonces discernimos bien. Oye, no sé si me voy a este trabajo o me voy al otro trabajo. Necesitas la capacidad de discernir. Tienes dos opciones. Cuando tú tienes esa capacidad de ver qué es lo mejor, estamos hablando de que esa persona discernió bien, tuvo la capacidad de hacerlo, porque fue la mejor decisión en ese momento que estaba ocurriendo. Ahora, eso es lo mismo si lo trasladamos al mundo, a la esfera espiritual. Por eso es discernimiento espiritual, porque empezamos a discernir en la esfera espiritual, pero no hay discernimiento espiritual sin una base del conocimiento bíblico. O sea, el conocimiento entonces, si es bueno, si lo enfocamos de una manera propia, pero si solamente limitamos el conocimiento para llevar a un cambio o pensamos que yo como sé mucho de la Biblia ya soy un superhombre, pero no hay práctica de eso, entonces estamos ahí equivocados. Ese fue el error de los fariseos y de los saduceos. Estaban llenos de letra, pero llenos de práctica. Entonces, una de las cosas que vemos es que un niño, así como en lo secular, no tiene el discernimiento en lo humano, en su etapa de infante, también en la vida espiritual. Una persona puede ser adulta, puede estar años en la iglesia, pero ser un niño espiritual, no haber crecido. Y eso lo lleva a tener falta de discernimiento. Ahora, ustedes han visto cuando les ha tocado, cuando sus hijos crecieron, que eran bebés y se arrastraban en el suelo, gateaban. ¿Qué es lo primero que haces? Quitarle todo lo que está alrededor. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que agarran, ¿a dónde se lo llevan? A la boca. De esa misma manera es la esfera espiritual. Un niño espiritual no puede entender qué es bueno y qué es malo. Y todos acaban llevando, todos acaban creyendo. ¿Por qué? Porque no hay madurez. La inmadurez y la falta de discernimiento van de la mano. De hecho, es la misma cosa. Y la inmadurez, hermanos, tiene o da la inclinación a perderse. ¿Por qué? Porque una persona inmadura es fácil que se pierda porque no puede discernir. O sea, no puedes discernir porque no tienes un parámetro en base a qué considerar qué es bueno y qué es malo. Es por eso que ahora como cristianos, al tener un parámetro que es las Escrituras, que nos da verdades absolutas, podemos entonces entender qué está bien y qué está mal. No en base a lo que una persona piensa o la otra persona piensa o el filósofo aquel dijo o el presidente aquel dijo, no. En base a la autoridad absoluta que es Dios. Esto es malo y esto es bueno. Entonces ya tenemos un parámetro, ya podemos discernir. Oye, me voy con aquella que me está guiñando el ojo y me está dando entrada o me quedo aquí el viernes en la casa con mi esposa. O sea, ya tienes un discernimiento. Puedes decidir o irte o quedarte con tu mujer. O sea, entendemos ahora con la palabra de Dios, porque si en la palabra de Dios y alguien te escucha del mundo, te va a decir, oye, qué tonto eres. O sea, ¿qué te estás mirando? ¿No es el modelazo que te estás perdiendo? Y mira, es tu esposa, ¿no? Ya 2, 3 hijos. O sea, fíjate, ya no hay discernimiento, ¿no es cierto? Pero cuando venimos a la palabra de Dios, por eso la Biblia dice que la palabra nos santifica. ¿Por qué nos santifica? A veces pensamos que
La santificación es algo sobrenatural que viene a tu vida, ¿no? O sea, algo que dices, no, ya algo pasó en mí que me siento súper santo, hasta el caminar ando flotando. Pero la santificación tiene que ver con lo que acabo de mencionar. La palabra de Dios, al orientarme, me está evitando que yo tenga ciertas prácticas que en un momento dado, eso de alejarme de esas cosas malas, me estoy santificando. ¿Sabes qué significa santificar? Apartarnos. Apartar lo santo de lo injusto o de lo no santo, de lo profano. Entonces, cuando yo estoy tentado a tomar una decisión incorrecta y hago lo bueno, me estoy apartando de eso que está descompuesto y me estoy apartando para Dios. Entonces eso es santificar. Fíjense cómo Pablo lo menciona ahí en Efesios 4 del 14 al 15, hablando en el sentido de cómo muchas veces el estado de inmadurez te puede guiar a perderte. El estado de inmadurez, porque no hay discernimiento. Va junto el ser maduro con el discernimiento, pero tiene una fuente que es la palabra. ¿Por qué? Porque es nuestro parámetro. Ahora, vean lo que dice Efesios 4 del 14 al 15. Para que ya no seamos niños fluctuantes, sacudidos por olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. ¿Cómo es un niño llevado? Que hace rato decíamos, un niño agarra algo del suelo y se lo lleva a la boca. No puede discernir. Ahora sigo leyendo. Por la astucia de los hombres. Y déjenme decirles algo, que ahora en esta época hay cada astuto que se ha levantado, que engaña incluso a los mismos cristianos. Eso no me pasa por la cabeza. Mira, el que sí es cristiano y se deja engañar, embaucar por ellos, es porque de plano ha descuidado su crecimiento. O sea, hace tiempo yo recuerdo que él me decía, no, hermano, si... Hablando de cierta persona de Estados Unidos, ¿no? Que es un milagrero, según él, que levanta a los paralíticos y hace todo. Y se atrevió, ahora que fue a Miami un gran huracán, no me acuerdo ahorita el nombre del huracán, se atrevió a pararse así y según hablarle al huracán y decirle que no iba a tocar Florida. La devastó. O sea, ¿dónde quedó ese milagrero? O sea, solamente las personas que siguen así como engañadas se comen esa mentira. Y él decía, no, pero sí es un gran hombre de Dios. Fíjate, si yo veo que él levanta a un paralítico, no, hombre, hasta me caigo de rodillas. Imagina hasta dónde llega la insensatez de algunos. Ahora, la Biblia sí dice en Mateo 24 que van a haber falsos, que se van a levantar, que harán prodigios y señales. Y esa palabra prodigios en la Biblia, creo que se mencionan 4 veces, 3 tienen su origen en Dios y una solamente se refiere que tiene su origen en Satanás, que quiere decir que hay muchos que efectivamente sí van a hacer cosas de milagros, o sea, verídicos, pero que a pesar de eso no tienen su origen en Dios, tienen su origen en Satanás. Ahora, ¿cómo saber entonces? Escuchemos el mensaje. ¿Qué mensaje está proclamando? Porque si es un mensaje que está moviendo al pueblo de Dios a la rebelión y a ir en contra de lo establecido por Dios, obviamente es un falso. Aun cuando lo que haga en lo natural pueda ser verídico, si le dé vista a los ciegos, si haga crecer un brazo, pero si su mensaje te lleva a ir en contra de lo que Dios ha establecido en su palabra, es un falso. Y es ahí donde nosotros necesitamos evitar ser engañados. ¿Pero quién va a ser engañado? El inmaduro. ¿Por qué? Porque no puede discernir. ¿Qué es lo que te da discernimiento? El conocimiento de las Escrituras. Bien enfocado, utilizándolo de una manera correcta. Enfocado en el sentido de que es mi parámetro donde yo puedo ver qué es bueno y qué es malo. Ahora seguimos leyendo. Por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Vean lo que dice, ¿cómo podemos nosotros crecer espiritualmente? Ahí dice, crezcamos en todos los aspectos. Y habla de nosotros un crecimiento, una madurez. ¿Cómo crecemos? Dice más atrás, hablando la verdad en amor. Hacemos algo incorrecto. La primera persona que está a tu lado y que te está señalando algo que hiciste incorrecto puede ser tu esposa o puede ser tu hijo. O tu esposa o puede ser la esposa, tu esposo.
o tu pareja, ¿no? Hablando de siempre y cuando estén casados, ¿no? Porque ahora en este término, en este contexto, ya pareja le llaman a la persona aun cuando no están casados, ¿no? O marido, me he topado, es tu marido y asumo que es casado, pero no, viven en unión libre. O sea, me refiero a que realmente sea tu esposa o esposo oficialmente. Muchas veces cuando hacemos algo incorrecto, te está señalando algo. ¿Y qué hacemos? Nuestro orgullo nos dice, no, pero pues, ¿por qué? Si aquí el que manda soy yo o la que manda soy yo. Y aquí dice la Biblia que crecemos en los aspectos cuando hablamos la verdad. Cuando te señala algo, situación, oye, lo que hiciste creo que no fue correcto. Déjenme decirles algo, duele, ¿no es cierto? Duele asimilar, no solamente que nos hemos equivocado, sino que la persona que está a nuestro lado señale una deficiencia de nuestro carácter. Pero eso es crecer. Cuando somos humildes y recibimos el comentario, porque es para nuestro bien, si hay alguien, hablando en el contexto cristiano, porque allá afuera no esperamos eso, pero en la vida cristiana, si hay alguien que va a buscar el bien tuyo, seguramente es tu esposo o tu esposa. Si hay alguien, es como nuestros hijos. Ellos piensan que de alguna manera los estamos atormentando al quitarles tal cosa, a limitarlos, a prohibirles. O sea, ningún padre en lo secular, a menos que está mal en la cabeza, busca atormentarlo para destrucción de él físicamente o mentalmente. O sea, siempre es por un bien. ¿Por qué? Porque hablamos la verdad para el crecimiento. Y eso es lo que necesitamos, hablar la verdad para crecimiento. Pero ahora también dice la Biblia que la verdad nos santifica. Y vean, este es el punto. Vayamos a Juan 17, 17. A Juan 17, 17. Dice así: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Cómo es que somos santificados en la verdad? Hace rato lo decía. De alguna forma, pensamos que ser santos es como caminar en el aire y no se trata de eso. Ser santos es apartarnos para Dios. La Biblia nos santifica porque nos orienta qué hacer y qué no hacer. Un padre responsable en su matrimonio está siendo santificado por la palabra. ¿Por qué razón? Porque está haciendo lo que la palabra le está diciendo que debe de hacer. ¿No? Y ese es el punto principal. La palabra de Dios es nuestro manual. Es la fuente de instrucción de Dios para nosotros. Crecimos pensando que ser hombre es como Pancho Villa con 2 mujeres a la orilla, ¿no es cierto? Pensamos con ideas que no son correctas, porque así nos formaron, así pensamos, que el ideal de un hombre es así, el fuerte, el duro, el carácter firme, el que establece las cosas, y pensamos que es así, pero cuando venimos a la Biblia, ¿qué es lo que pasa? Nos muestra que no es la manera correcta, que hay cosas mejores que ayudan a una relación, sobre todo personal, con la persona que está a tu lado. Y empezamos a ser transformados, y eso es ser santificados. Cuando de alguna manera nosotros vemos la instrucción de Dios y la obedecemos, nos está santificando porque nos está apartando. Ahora vean el verso 18. Verso 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Fíjate, santificados en la verdad, o sea, en la palabra. Ahora bien, miren, a medida que absorbemos la palabra de Dios, crecemos y nos edificamos. Y es en base a lo que acabo ahorita de decir. Nosotros crecemos porque tenemos un parámetro. Cuando somos responsables con lo que Dios ha establecido. Lo que Dios dice cómo yo debo de ser y actuar, al hacerlo, yo estoy siendo responsable directamente con Dios de la instrucción que Él me está dando. Y esto es importante para lo que voy a mencionar a continuación. Nosotros somos responsables, debemos de ser responsables y comprometidos con lo que Dios me está diciendo que yo haga. Ahora, a medida que absorbemos la palabra de Dios, entonces estamos creciendo. ¿Por qué hay un crecimiento? Porque yo estoy siendo responsable al hacer la instrucción bíblica. Y de esa manera estoy edificando mi vida y la vida de los que me rodean, porque somos todos beneficiarios. Tu esposa se beneficia cuando ve un hombre transformado. Hermanas, transformado a la imagen de Cristo, porque muchas dicen, yo quiero que mi marido sea transformado. Y cuando Dios lo está transformando efectivamente, la mujer dice, no, eso es lo que yo no quería.
¿Por qué? Porque querían que su marido tuviera la imagen de ellas. O sea, querían que fuera transformado a su imagen, pero no a la imagen de Dios. Y cuando la Biblia habla de una transformación, habla que Él quiere grabar su imagen en la vida de nosotros. De hecho, esa es la palabra carácter. Por eso es carácter, como la máquina de escribir, la apachurras y sale carácter, ¿no? F, D. Grabas la imagen. Y es lo que Dios quiere grabar, carácter, su imagen en nosotros. Pero muchos queremos, no, que mi esposo cambie, que mi esposa cambie. Pero esa transformación no es a la transformación de nosotros. Como anteriormente lo hemos dicho, queremos formar la vida de nuestros hijos a tu imagen. Y ya con nosotros ya es más que suficiente. O sea, que nuestros hijos sean transformados a la imagen de Cristo. Pero los queremos formar como nosotros y en vez de formarlos, los desformamos. ¿Por qué? Porque no es la formación correcta. Entonces, volviendo a lo que ahorita decía, estamos creciendo y siendo edificados porque la mujer, los hijos, la familia se edifica a ver una vida transformada, sea hombre, sea mujer o sea un hijo. Ahora, podemos decir entonces con precisión que el proceso de crecimiento espiritual es un proceso de formación, pero que incluye el discernimiento. Porque ahora vamos a tener la capacidad de no solamente ser edificados, sino también estamos creciendo en madurez y por lo tanto podemos discernir en nuestra vida espiritual. Este crecimiento nos ayuda a tener responsabilidad con lo que Dios ha establecido en su palabra. Todo tiene relación con lo que Dios nos ha mandado a hacer. Y esa responsabilidad con el mandamiento de Dios es la que va a hacer la diferencia en nuestras vidas. Porque entendemos cuál es la voluntad de Dios para nosotros, lo que Él pide de cada uno de nosotros según el rol que en este momento estamos llevando. Ahora, otra forma en la que se manifiesta la inmadurez es en las reacciones que tenemos ante cualquier circunstancia. Por ejemplo, ¿cómo reaccionas cuando las cosas no salen como quieres? Muchos hacen berrinche. ¿Has visto esos niños que, incluso adolescentes, que no les salen las cosas, empiezan a patalear y a golpear y a aventar todo y a pegar a la pared? Así muchos reaccionan. ¿Por qué? Porque no salen las cosas como quieren. Ahora, incluso ellos actúan como si uno tuviera hasta la culpa. Uno como padre tuviera la culpa de que las cosas no le funcionaron. Y esa reacción allá a una altura de, sobre todo nosotros como cristianos, o sea, ya es habernos quedado en una etapa de infante. Y nosotros necesitamos ser transformados por la palabra de Dios. Miren, hice una breve lista de unas 100 de algunas características de inmadurez que he visto en la iglesia. Por eso es limitada, unas 100 nada más. No es cierto, voy a mencionar algunas. Cuando dicen, hijo pastor, es que no me toman en cuenta. Y miren, no es que no tomemos en cuenta, sino que a veces pues somos humanos, se nos pasan las cosas, ¿no? El otro día me dice mi hijo, oye, que va a haber reunión el domingo, ¿sí? Y me preguntaron, y pues me dijeron, oye, pues tú sí eres hijo del pastor y no sabes. Dice, no, pues que a mí no me habían dicho. Un sábado, antes ya para el domingo que se hiciera la comida aquí en la casa. Aquí en la iglesia, que es la casa también de todos. O sea, hermanos, se nos pasa a veces las cosas. Pero lo más recomendable es, bueno, no me toman en cuenta, pero a lo mejor me enteré de tal cosa. Oye, pues me enteré, ¿qué podemos hacer? O cómo puedo ayudar o X cosa, ¿no? O el decir, es que no me saludaron. Fui a la iglesia y nadie me peló, nadie me hizo caso. Ahora, ¿cuándo has ido tú y te has presentado? Miren, algo que antes chocaba es de que hermanos que aquí tenían 4 o 5 años y, oye, ¿cómo se llama fulanito? Le digo, ¿cómo es posible que ya tienes tantos años aquí y no sepas ni cómo se llama? O me dice, oye, ¿y qué tal? ¿Cómo ves a él? Porque a lo mejor ponemos a alguien a servir y ¿cómo lo ves? ¿Qué cuentas? Yo no te voy a decir nada. Si tú quieres conocerlo, ve e invítalo a comer. Ve y platica con él. Ve y habla con él. O sea, pero es que no me saludaron. No, hay que ir nosotros a tener esa iniciativa. Eso es madurez. Yo antes tenía esa situación. Iba, por ejemplo, a un congreso de pastores y me sentaba y no me presentaba, estaba ahí. Yo le decía a mi esposa, y fíjate como que, no sé, noto raro, nadie te saluda, nadie te dice nada. Y ella me dice, ¿y cuándo has ido a saludar? Ya empezamos con problemas. Yo te estoy contando mis penas y tú vienes a discutir. No, ya empezamos. Ya ves, tú no me entiendes, Leo, tú no. O sea, y un día, el último que fui
hermano, yo me presenté solito. Iba, hermano, ¿no? Pastor Chava, que Dios le bendiga, ¿cómo está? Se levante. Bueno, usted no me conoce, pero yo sí lo conozco a usted, no sé, Pastor Chava y todo, me llamo Eduardo Garibay. Ah, sí, he escuchado de ti. Ah, bueno. Pastor Antonio, bueno, ya, ¿cómo está? Vine aquí. O sea, la idea es tomar la iniciativa. Y déjame decirte algo, todo cambia. El panorama cambia. ¿Cuándo? Cuando tomamos la decisión de hacer las cosas pues de una manera distinta, ¿no es cierto? O sea, y una parte de la inmadurez es la falta de discipulado, la falta de compromiso, las contiendas que se llegan a vivir dentro de la iglesia, los celos, las competencias. Cuando en el ministerio pensamos que el ministerio es mío. ¿Se imaginan? No, el ministerio es mío y aquí nada más yo. ¿Qué actitud tan más infantil? ¿Por qué? Porque el ministerio no se trata de nosotros. El ministerio no se trata de proyectar la imagen de una persona o de una familia o el don de alguien. El ministerio se trata de Cristo, de la proclamación de las verdades del Evangelio y la adoración al Dios verdadero. Nosotros solamente somos siervos inútiles. Es lo que la Biblia dice, ¿no es cierto? Somos inútiles. Entonces, ese es el punto. ¿Por qué asumir algo como pertenencia cuando ni siquiera es nuestro? Todo es de Dios y Él mueve y hace como Él quiere. Entonces, todo esto es lo que se había metido dentro de la iglesia. Vayamos a 1 Corintios capítulo 3 del 1 al 3. Vean lo que dice. Porque esto no es algo propio de la iglesia contemporánea, sino también en la iglesia primitiva ya existía esto. Dice así: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Fíjate nada más, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Miren, mencioné que la falta de madurez se caracteriza por la falta de responsabilidad. Y quiero que observen lo siguiente porque vamos a llegar al clímax de la enseñanza para ir hacia el final. Miren, la primera idea que quiero que fijen es la siguiente. Dijimos que crecemos a través de la verdad de la palabra, que es la que nos santifica. ¿Por qué hay un crecimiento? Porque empezamos nosotros a ser responsables de lo que Dios nos establece en la Biblia, cómo debemos de actuar. O sea, en ese sentido. Vean lo que dice este mismo texto que acabamos de leer, pero el verso 1. En el verso 1 dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Aquí Pablo está utilizando niños y carnales como sinónimos. O sea que es lo mismo, ser carnal a ser un niño. Ahora, partiendo de ahí, pasemos al verso 3. Porque aún sois carnales. O sea, pudiéramos entonces decir que aún sois niños. ¿Cómo se manifiesta el carácter de un niño? Continuemos leyendo. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. En todo lugar donde hay celos, contiendas y disensiones, no es más que la manifestación de la inmadurez. Es eso el punto. La falta de madurez nos lleva a entrar en conflicto con nuestro prójimo. Y esto se debe a que no estamos siendo responsables con lo que Dios demanda de nosotros. ¿Qué es lo que Dios demanda de nosotros? Amar al prójimo. ¿Qué significa la palabra responsabilidad? Responsabilidad se refiere a la habilidad de cumplir una obligación, a la habilidad de hacer y mantener un compromiso. Pero este compromiso que nosotros tenemos lo hemos llevado a cabo, o mejor dicho, es con Dios. O sea, el compromiso que hemos estado hablando de la palabra de Dios que nos santifica es directamente con Dios, con lo que Él nos menciona en su palabra. Ahora, por eso es grave la actitud que nosotros podemos manifestar con alguien que está a nuestro alrededor. Porque al final de cuentas, Dios demanda en su palabra un comportamiento de nosotros que debe de ser amar a nuestro prójimo. Y cuando nosotros no manifestamos ese carácter, ese compromiso, la falta no solamente es con el prójimo, es directamente con Dios. No estamos siendo responsables de lo que Dios demanda de nosotros. Y ahí es donde parte el asunto.
Nosotros dijimos que en la palabra encontramos lo que Dios demanda de nosotros. Entonces, mi proceder con mi prójimo en realidad termina siendo qué tanto estamos comprometidos con el Señor. Si nuestro caminar entre nosotros, nuestro comportamiento, no asimilamos que al final debe de ser ligado a mi relación y a mi compromiso con Dios, de lo que Él demanda de mí ante mi relación interpersonal con los demás, no vamos a ver que estamos faltando a Dios. Si en tu corazón hay algo con alguien, o hay un conflicto con alguien, o hay una situación dentro de la misma familia con tu esposa, con tu esposo, y no lo solucionas, no solamente le estás faltando a él, estás violando la responsabilidad primeramente con Dios. Por eso es grave la situación que cada uno de nosotros pudiéramos tener en contra de alguien, porque no solamente es en contra de esa persona, estamos faltando a nuestra responsabilidad con el Señor. Y ese es el punto. Miren, la vida cristiana se trata del Señor. Todo gira en torno a Él. No sé si se han dado cuenta de eso. Por ejemplo, ¿cómo actúas? Actúas como actúas porque quieres honrar a Dios. ¿No es cierto? Ahora como cristianos actuamos de una manera diferente porque nuestro propósito es honrar al Señor. ¿Por qué tu manera de hablar ha cambiado? Porque ya no hablamos como antes, porque buscamos glorificar a Dios con nuestra conducta y nuestra manera de hablar. ¿Por qué no nos conducimos de una manera distinta y no como antes? ¿Por qué hacemos al final de cuentas un comportamiento distinto a como vivíamos? Porque buscamos agradar a Dios en nuestras vidas. Todo se resume en eso, todo se trata de Él. Lo que hacemos o no hacemos es en vista porque buscamos agradar a Dios al final de cuentas como cristianos. Juan el Bautista lo resumió de esta manera. Él dijo, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Y ese es el problema mayúsculo que vivimos nosotros como cristianos. No queremos morir a nosotros mismos, porque hay un gran egoísmo en nuestro corazón que buscamos ser el centro de todo. Buscamos demandas, pero no nos comprometemos nosotros mismos ante una relación, ante la relación de nuestra esposa, de nuestro esposo, con nuestros hijos, a nuestra relación al final de cuentas con Dios. Y Juan el Bautista fue claro, yo necesito menguar para que Él crezca. Y eso es lo que nosotros necesitamos como cristianos, menguar a nosotros mismos para que el Señor siga creciendo en nuestras vidas. ¿Con qué personaje te identificas el día de hoy? ¿Con Peter Pan o con Juan el Bautista? Peter Juan es el niño que nunca creció, aquel que de alguna manera manifiestan todos aquellos adultos que todavía manifiestan una vida infantil, o como Peter, o como Juan el Bautista, que de alguna manera él dijo, quiero menguar para que el Señor crezca en mí. Y ese es lo que necesitamos nosotros como cristianos. Ese es el camino a la madurez. Menos de nosotros y más de Él. Menos crecimiento de nosotros y que el Señor crezca en nosotros, produzca en nosotros su imagen a través de entender que nuestro comportamiento al final de cuentas entre nosotros está ligado a una responsabilidad con el Señor. Más que, es que me va a ofender, no, al final de cuentas sí estás ofendiendo a la gente, pero sobre todo es una ofensa directa al Señor, porque nuestro compromiso es con lo que Él ha establecido en su palabra. Por eso la relación, la palabra de Dios es la que nos santifica, es nuestro parámetro. Y ese parámetro, de alguna forma, es la que nos indica cómo debe de ser nuestro proceder. Y al no hacer ese proceder, como dice la Biblia, ¿a quién estamos faltando? Al Señor. No estamos siendo responsables con lo que Dios nos ha dicho por falta de compromiso. Ese es el punto. No hay compromiso en la actualidad. Nosotros necesitamos comprometernos por la causa de Cristo, con el Señor, con nuestra vida espiritual. Señor, hermano, es que yo no crezco y no crezco y no crezco porque no hay compromiso. No hay una rendición, no hay verdaderamente un menguar en nosotros para que el Señor crezca en tu vida. Cierra tus ojos ahí donde estás. Así con tus ojos cerrados. Así con tus ojos cerrados. Probablemente puedes mirar en tu corazón qué tan narcisista pudiéramos ser.
qué egoístas pudiéramos ser, donde nos conformamos porque todo lo que yo quiero y yo deseo lo tengo, no importando lo que los demás necesiten. Puedes mirar tu corazón y ver lo que hay en él. Puedes ver en tu corazón las deficiencias de carácter. Puedes ver en tu corazón qué tan infantil muchas veces somos cuando reaccionamos. Puedes ver qué tanto nos falta en nuestra formación como cristianos. Deja que el Señor ministre tu corazón, hable a tu vida. Meditemos en nuestro corazón qué tan responsables somos con la palabra de Dios. Qué tan responsables somos con los mandamientos de Dios. Qué tan responsables somos. Cuánto compromiso hay en nuestro corazón. Como dijo Juan el Bautista, es necesario que nosotros menguemos, que mueras a ti primero, a tu yo, que dejes de ver hacia adentro primeramente y veamos hacia afuera primeramente. El ejemplo nos lo dio Dios, que al ver la necesidad de un mundo que estaba perdido, Él fue movido a misericordia y envió a su Hijo Jesucristo a morir por todos nosotros. Su amor lo movió a ver una necesidad y a actuar. Él no fue egoísta al retener a su Hijo. Él no fue egoísta al decir, no vayas. Él dio a su Hijo Jesucristo. Que nosotros nos demos a nosotros mismos, a los demás. Que dejemos de esperar que los demás vengan, sino que nosotros vayamos a ellos. Dejemos de pensar en nosotros y pensemos en los demás. Piensa en tu esposa, piensa en tu esposo. Puede ser un buen comienzo en tus hijos. En tus padres. En el hermano que está al lado en la iglesia, que siempre ves que viene solo y no está acompañado y no sabes qué hay detrás de él. No sabes qué, por lo que está atravesando, por lo que está pasando. Señor, en esta mañana venimos delante de ti a decirte que perdones, Señor, nuestra maldad. Perdona todo ese egoísmo que hay en nuestro corazón. Perdónanos, Señor, por toda esa inmadurez que hay en nuestras vidas. Perdónanos, Señor. Limpia nuestro corazón, limpia nuestras vidas. Señor, ayúdanos a poder actuar en medio de una necesidad. Ayúdanos a crecer, Señor, a ser maduros cada día, a reflejar en nosotros, Señor, esas virtudes de tu carácter, a cambiar nuestra manera de pensar para que cambiemos en nuestra manera de vivir, de una manera ordenada, de una manera que vayamos santificando nuestras vidas, Señor, de toda esta contaminación que está a nuestro alrededor. Ponemos en tus manos nuestras vidas y te damos a ti toda la gloria y toda la honra, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Eres digno